que llevó a un hombre a disparar a sangre fría a la casa de una joven de 22 años en plena mañana. Una historia que comienza con un regalo y termina en tragedia. Este es el caso de María José Rojas Estupiñán, una estudiante universitaria de Cúcuta, que fue asesinada justo antes de emprender un viaje soñado. Su historia ha causado conmoción en todo el país. La mañana del crimen, María José acababa de regresar del gimnasio, vestía ropa deportiva y se alistaba para viajar a Cartagena, un plan que jamás se concretó. Eran las 8:12 de la mañana cuando un hombre llegó hasta su casa en la urbanización El Bosque con la excusa de entregarle un obsequio. Al abrir la puerta, sin sospechar nada, fue recibida por un disparo en el rostro. Murió en el acto. Las cámaras de seguridad captaron al atacante huyendo a pie con buzo y tenis negros, una gorra roja y el rostro cubierto. Este acto calculado y cruel desató la alarma en la comunidad mientras la policía iniciaba una intensa búsqueda. Todo apunta a que no fue un ataque al azar, sino una acción premeditada. Un fallo judicial a su favor parecía cerrar un capítulo doloroso en su vida, pero solo 24 horas después, María José fue asesinada. ¿Fue justicia o una sentencia de muerte anticipada? Lo que muchos no sabían es que detrás de la sonrisa de María José Estupiñán había años de sufrimiento. En 2018, cuando apenas comenzaba su adultez, tuvo el valor de denunciar a su expareja por violencia intrafamiliar. Aquel proceso largo y doloroso avanzó lentamente en los despachos judiciales mientras ella intentaba reconstruir su vida, pero el pasado nunca la soltó del todo. Un día antes de su asesinato, la joven recibió una notificación de la fiscalía. El proceso había culminado con un fallo a su favor. Su agresor debía indemnizarla con 30 millones de pesos, lo que para cualquier víctima significaría un cierre. Para María José pudo haber significado todo lo contrario. Aunque el fallo parecía una victoria legal, la realidad era mucho más oscura. Según informes de la policía de Cúcuta, María José seguía siendo víctima de agresiones psicológicas y verbales por parte de su expareja. Vivía con ansiedad constante, enfrentando crisis emocionales que nunca terminaron de sanar. El acoso, aún invisible, no cesó. Era como si el peligro estuviera siempre ahí al acecho. Ahora, con su muerte, la pregunta que queda es brutal. ¿La sentencia de la justicia fue también el detonante de su asesinato? ¿Fue ese fallo el catalizador de una venganza mortal? Lo que parece ser es que este crimen no fue impulsivo, fue una tragedia con antecedentes ignorados. Tras el crimen, la escena quedó sumida en el caos. Vecinos salieron aterrados, la noticia corrió como pólvora y en cuestión de minutos agentes de la Policía Metropolitana de Cúcuta y de la Brigada Interinstitucional de Homicidios llegaron al lugar para iniciar las diligencias. El cuerpo de María José yacía en la entrada de su vivienda mientras las autoridades comenzaban a levantar las primeras pistas. Las cámaras de seguridad fueron claves desde el primer momento. Captaron al agresor huyendo a pie, con la ropa cuidadosamente escogida para dificultar su identificación. Buzo y tenis negros, gorra roja, rostro cubierto. Nada parecía improvisado. Todo apunta a que el atacante sabía perfectamente dónde y cuándo actuar. El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel William Quintero Salazar, fue claro. Las primeras hipótesis apuntan a un posible feminicidio. La historia previa de denuncias por violencia intrafamiliar y la reciente sentencia judicial alimenta la sospecha de un crimen planeado como represalia. Aunque aún no hay capturas, la investigación se enfoca en el círculo cercano a la víctima y especialmente en su expareja. Además de analizar los registros de las cámaras, los investigadores están recolectando testimonios, rastreando comunicaciones
y revisando antecedentes legales para armar el rompecabezas. Todo indica que no fue un crimen pasional, sino una ejecución con motivaciones personales y una historia de abuso detrás. Lo que las autoridades buscan ahora es justicia, pero para muchos esa justicia ya llega demasiado tarde. Las cámaras lo vieron huir, el disparo fue preciso y ahora las autoridades creen tener claro el móvil. Feminicidio premeditado. La investigación avanza, pero los detalles revelan algo mucho más oscuro. María José Estupiñán tenía solo 22 años, pero ya cargaba con el peso de una historia que muchas no logran contar. Estudiaba comunicación social en la Universidad de Francisco de Paula Santander y según su entorno cercano, estaba emocionada por lo que venía. Aquella mañana, cuando regresó del gimnasio, tenía en mente un plan, viajar a Cartagena, un pequeño escape de todo lo que la rodeaba. Vestía ropa deportiva y parecía tranquila, al menos en apariencia. Sin embargo, los informes revelan que emocionalmente estaba fracturada. Sufría episodios de ansiedad y crisis constantes debido al acoso psicológico y verbal que aún recibía de su expareja. Aunque había tomado acciones legales, el miedo seguía latente. Era una batalla interna que libraba en silencio, como muchas mujeres que sienten que ni siquiera una denuncia garantiza su seguridad. La vida de María José parecía estar lista para recomenzar. Un fallo judicial a su favor, un viaje por delante y una carrera universitaria en desarrollo. Pero la violencia, esa que no siempre deja marcas visibles, terminó arrebatándole todo. Su historia no solo es un caso más en las estadísticas, es un grito por todas aquellas que siguen viviendo con miedo. Este caso nos deja una pregunta profunda. ¿Cuántas alarmas más deben ser ignoradas antes de actuar? María José no murió en silencio. Su historia es un llamado urgente a revisar cómo protegernos o fallamos en proteger a las víctimas de violencia. Gracias por llegar hasta el final aquí en Detrás de la Verdad con Rebeca Vergara. Seguimos comprometidos con contar las historias que necesitan ser escuchadas. Te invito a seguirme en las diferentes redes sociales.